¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Andrés Sena. Estoy representando a ANTU y a Kinesiología UI en este primer Congreso Uruguayo de Naturopatía. El tema de la disertación es contacto pero contacto, haciendo alusión al tema del Congreso que es el sistema inmunológico, las posibilidades que el contacto humano de todo tipo tiene en estimular ese sistema inmune. Lo primero que tenemos que saber es que el sistema inmune no es un sistema aislado, que es un sistema que tiene memoria en el organismo y está íntimamente ligado con el sistema nervioso, central, periférico y autónomo, y con el sistema endocrino, es decir, con el sistema glandular. Tanto es así que existe una disciplina relativamente nueva en medicina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, el estrés es el culpable de casi todos los males actuales. Pasa tal cosa, hay estrés, me duele la cabeza, es estrés, tengo colon irritable, es estrés, tengo tensión muscular, es estrés. Pero, ¿qué es el estrés? El estrés, etimológicamente, quiere decir presión. Es un término que viene de la ingeniería. Y el estrés no es una entidad mala ni buena en sí mismo, sino que va a depender de la cantidad de estrés o de presión que reciban los sistemas de un individuo para que puedan adaptarse o no a ese estrés. Si ese estrés es demasiado, en la dirección que sea, va a generar daño. Y si es un estrés aceptable, estamos ante lo que llamamos un euestrés o un estrés bueno, porque el estrés es necesario para el desarrollo de todos los sistemas. Ahora les quiero presentar el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel que gobierna las funciones de las que nosotros no tenemos conciencia, salvo una, que es la respiración. Nosotros podemos cambiar los ciclos de nuestra respiración, pero si no estamos pensando, si estamos durmiendo, por ejemplo, o realizando cualquier actividad que demande nuestra atención, seguimos respirando. El sistema nervioso autónomo se divide en tiene dos divisiones, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático realiza las funciones que nos preparan para actuar de puertas afuera, es decir, para defendernos de agresiones potenciales o reales o percibidas como tales del medio externo. Dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva para que la sangre pueda ir a los músculos, estimula la liberación de glucosa, segrega adrenalina y norepinefrina por el riñón, relaja la vejiga para que la persona no tenga deseos de orinar, controlar el recto para que no tenga deseos de defecar. Todo esto nos prepara para la famosa reacción de lucha o huida, fight or flight, que es importante para poder enfrentar agresiones y poder mantenernos con vida. Pero este tipo de modificaciones o adaptaciones de nuestro organismo no es muy bueno que se realice de manera prolongada. Pensemos en una persona hipertensa, con la presión más alta, una persona con latidos cardíacos mucho más acelerados o con más glucosa en sangre, no es lo ideal. Si hablamos del tiempo de vida, bueno, sabemos que los animales en los que el corazón late más lento son los que viven más, y los orientales hablaban que la cantidad de vida
no se mide por días o en años, sino por la cantidad de respiraciones que hacemos. Así que no es una buena cosa estar todo el día activos y fijados con el dial en el sistema simpático. Pero bueno, esto es lo que quiere nuestra sociedad que hagamos, que corramos todo el día detrás de la zanahoria. La otra división de nuestro sistema autónomo realiza las funciones contrarias, es decir, reduce el latido cardíaco, baja la presión arterial, reduce la glucosa en sangre, activa el sistema digestivo. Es un sistema de nutrición, es un sistema trófico de desintoxicación. Y es muy bueno para que nuestro medio interno esté en buenas condiciones, para que nuestros tejidos estén en buenas condiciones. Después vamos a hablar un poco más de esto. Y también es necesario para la desintoxicación y regeneración de todos nuestros tejidos que estemos una buena parte del tiempo de nuestra vida con el sistema parasimpático trabajando sin obstrucciones. Nunca hay una condición totalmente parasimpática ni simpática, pero en nuestra sociedad actualmente predomina el sistema simpático, por eso hay tantas personas diabéticas, tantas personas hipertensas, tantas personas como hablamos en la diapo anterior con estrés o con secuencias del estrés. El sistema nervioso autosimpático también se le llama dorso lumbar porque sus ganglios se encuentran cerca de la columna, en línea, y sus fibras preganglionares son cortitas, pero las postganglionares son largas. Y a diferencia del sistema parasimpático, que se encuentra en el cráneo y en el sacro, un representante importante es el nervio vago, por ejemplo, y sus fibras preganglionares son largas y sus fibras postganglionares son cortitas. Esto quiere decir que los ganglios del sistema parasimpático están cerca de los órganos que afecta. En cuanto a las posibilidades de estimularlo, esto dice mucho. Hans Selye elaboró la teoría general del estrés. ¿Sí? Él fue un endocrinólogo. Experimentó de muy joven con varios animalitos de laboratorios en los que él se introducía extractos de él, estaba buscando una nueva hormona, la gloria, introducía extractos de órganos y obtenía siempre las mismas respuestas, ya fuera que fuera un extracto de pituitaria, de ovario, de páncreas, y probó por último con formalina, que es una sustancia química, ustedes ya lo saben, es un conservante, un antiséptico, y obtuvo los mismos resultados. Le comentó con sus supervisores, porque era muy joven, y no le dieron mucha bolilla. Más tarde él fue médico de guerra y fue al frente de batalla y vio que los soldados que volvían del frente después de una batalla complicada tenían las mismas adaptaciones que sus ratoncitos de laboratorio. Entonces él elaboró de esta manera la teoría del estrés o el síndrome de adaptación general, como le digo, que consta de varias fases que vamos a ver más adelante. Esto fue un hito en la comprensión de la adaptación de nuestro organismo a estímulos externos e internos. Él propuso que cuando el organismo se encuentra con un estresor, ¿sí?, evalúa la lucha o la huida, si puede evitar ese estresor. Entonces es el periodo de alarma. Una vez que el organismo se decide a resistir,
es el periodo de resistencia, y después puede venir el periodo de exhaustación, o también, en esta gráfica es una gráfica un poco negativa, que es la que encontré, puede venir un periodo en que el organismo venza al estresor y se supercompense, es decir, que evolucione. La evolución del ser humano y cualquier organismo vivo se basa en adaptarse a los estresores, ¿sí?, sin perder cualidades. La exhaustación puede ser una adaptación, como por ejemplo la posición antiálgica de una persona que tiene un dolor de rodilla y tiene que arranquear para que no le duela, tiene un dolor en el pie y tiene que apoyar el pie de determinada manera para que no le duela. O también puede ser la muerte en los casos extremos. Esa es la exhaustación. Selye, investigando, descubrió que existe un eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, en que el hipotálamo tiene una acción de comando sobre la hipófisis, que también es conocida como glándula madre, y que activa, entre muchísimas cosas, ustedes en nuestros días se conoce muy bien lo que es la TSH, pero que activa la tiroides, entre muchas cosas las glándulas suprarrenales, por medio de la ACTH. Y la glándula suprarrenal, como vimos en el dibujito correspondiente en el esquema, correspondiente al sistema autónomo, genera norepinefrina y adrenalina por parte del riñón, que a su vez genera una retroalimentación positiva. La adrenalina es la hormona del estrés, ¿sí?, sobre el sistema nervioso central, creando así un círculo vicioso. Entonces, a veces, en algunas condiciones, las personas, aunque haya desaparecido ese estresor, que bueno, está bien, esto es un sistema de defensa, de activación y adaptación, aunque haya desaparecido el estresor, quedan fijadas en ese sistema autónomo simpático. En algunos casos eso se conoce como estrés postraumático, y aunque en muchísimos casos no se reconozca, vivimos en una sociedad que traumatiza de forma recurrente a las personas, y muchísimas personas tienen ese estrés postraumático aunque no se reconozca, ¿sí? Y entonces aparecen, ahora vamos a ver las adaptaciones que observó Selye en sus ratones de laboratorio y los soldados en Corea. Estas son las adaptaciones. ¿Qué observó él? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, ¿y por qué es tan importante ser consciente de este estrés? Bueno, él observó involución del timo. El timo es un órgano central, muy relacionado con la inmunología, sobre todo con la parte de memoria inmunológica, con la parte de linfocitos T, ¿sí? Hipertrofia de las adrenales, es decir, más producción de adrenalina y también de cortisol. El cortisol es un antiinflamatorio, pero que tiene algunos efectos secundarios, como por ejemplo, en los que nos convoca, deprimir el sistema inmunológico y deterioro de la mucosa gástrica. Entonces, hoy vemos personas que andan por la vida con gastritis casi crónica, tomando medicamentos para el dolor de manera casi crónica, para poder sobrellevar las actividades de la vida diaria, para cosas normales. Tienen que estar tomando o el Perifar, o el Migraperifar, o el omeprazol, que ahora se sabe que está relacionado con el cáncer de estómago. Y para los que le interesen la parte de la alcalinización del medio interno, esto hay que ser cuidadoso, inhibe la bomba de protones. Cuando nosotros producimos ácido clorhídrico, dejamos una contraparte alcalina en nuestro medio interno. Por eso se sabe que cuando la persona come,
se produce un fenómeno que se llama marea alcalina, que es por esta causa. Si tomamos, no les digo unos días, pero si tomamos de forma crónica omeprazol, posiblemente nuestro medio interno no esté en las mejores condiciones. Después tenemos el continuum psicoemocional. Esto es algo que se me ocurrió a mí. Porque es muy difícil evaluar la diferencia entre una persona estresada, un estrés reactivo a una situación que pasa a una emoción desajustada, como la ansiedad o como la depresión. Las personas actualmente en nuestra sociedad están vagando entre el estrés, ansiedad y depresión, de manera que hay un continuum entre estas emociones, estos estados de ánimo, y que ninguno de ellos es muy positivo, ¿no? Todos ellos terminan generando un problema en cuanto a la calidad de nuestro sistema inmunológico. Hospitalismo, este es Spitz, y depresión anaclítica. Este señor observó ya hace muchísimos años que los niños que no eran amamantados, cuidados, tratados con cariño, que simplemente estaban, por ejemplo, en un sanatorio y estaban en sus camitas, con su ropita, con su comida, pero no había ningún contacto humano, involucionaban rápidamente y fallecían antes de los 2 años. A ello él llamó el hospitalismo o depresión anaclítica de Spitz. Este descubrimiento, ¿sí?, nos lleva a pensar en la necesidad del apoyo o la contención humana que necesita el ser humano. Es muy importante. Fíjense que los niñitos, sin saber hablar, sin saber relacionarse de otra manera que no fuera con el contacto, fallecían si no tenían un contacto de contención. ¿Sí? Aunque no fuera su madre, una sustituta también servía. Y si se encontraba alguien que les diera cariño, que les diera amor, que les diera contención, los chicos evolucionaban. También se sabe que los animales mamíferos, cuando nacen, si no son lamidos, si no son estimulados por sus padres, por su madre, mueren, no pueden activar sus funciones y terminan muriendo. Esto también pasa muchísimo con las personas mayores, que están con cierto grado de infantilización también, y que dependen del cariño y la contención que se les pueda dar para mantenerse vitales y para mantenerse bien. Así que este descubrimiento de Spitz, un psiquiatra, sobre la necesidad de contacto y de estímulo del ser humano es muy importante. Muchos años antes, en los años 1700, Federico II hizo un experimento que consistía en aislar a los niños de sus madres y se le prohibió a sus nodrizas dirigirles palabras. El motivo de este experimento no está claro. Algunas fuentes dicen que el famoso Federico II lo que quería era ver qué pasaba o averiguar qué pasaba si a los niños no se les dirigía palabras, qué idioma hablarían. ¿Sí? Otros pensaban que quería generar un ejército de soldados que no se vieran afectados por las emociones. Sin embargo, todos los niños fallecieron, no pudieron sobrevivir sin el contacto humano, afectivo, ¿no? Porque la infraestructura era buena. Y otro dato muy importante es que durante una epidemia de marasmo, consunción, ¿sí?, los niños fallecían
muchísimo en orfanatos, en lugares donde no estaban contenidos, y también se vio que en los hogares más pobres, en que las madres se ocupaban más de sus hijos en forma directa, el índice era mucho menor pese a su desventaja en el plano sanitario. En las familias ricas, donde en ese momento estaba de moda el hecho de no darle mucha atención a los hijos, ponerlos en las cunitas y no tocarlos, dejarlos llorar, los niños fallecían en un porcentaje altísimo. El marasmo es un problema que hace que el niño empiece a dejar de comer, entre en un estado de apatía, pierda peso, pierda líquido y termine falleciendo. Así que bueno, una vez más comprobamos que el contacto, ¿sí?, que el hecho de preocuparse, el amor sobre esos seres humanos chiquitos era muy importante para su desarrollo. Y esta es una experiencia que hicieron Adler y Cohen en el 1975 y nos prueba que el sistema inmune se entrena. Ellos estaban experimentando con algunos animales de laboratorio, con una sustancia que es la ciclofosfamida, se usa en el control de algunos tumores, y que es inmunosupresora. Entonces, la asociaban con una sustancia azucarada. A los ratoncitos le daban la ciclofosfamida y la sustancia azucarada. En los experimentos de control le dieron solamente la sustancia azucarada y descubrieron que el sistema inmune se deprimía igual que si tuviera la ciclofosfamida. Esta asociación entre depresión del sistema inmune y determinados sabores, estamos hablando de experiencias sensoriales, es notable, ¿sí? Y también la podemos extrapolar a la depresión del sistema inmune y algunas emociones o algunas situaciones que no son las mejores. Acá vamos a ver la importancia de la intervención de, en este caso, vamos a hablar del naturópata, ya sea con el efecto que, con la técnica, perdón, que se elija. Nosotros, en naturopatía, ¿sí?, en terapias no invasivas, en terapias naturales, existen un sinfín de técnicas que pueden abordar un mismo problema. Algunas pueden ser en ese momento mejores que otras, pero el abanico es muy amplio. Y vamos a empezar a entender este diagrama. Este diagrama es un estudio sobre migraña, ¿sí? Entonces, acá tenemos a nuestra izquierda la barrita azul, que es la historia natural. ¿Qué pasa con la evolución de las personas con migraña por la historia natural? La historia natural, o la vuelta a la media, significa simplemente no hacer nada, me duele la cabeza, espero que se me pase. Bueno, un porcentaje bastante importante, un 30% de esas personas, 33%, se recupera sin hacer nada. Y después tenemos la barrita rosada, que es simplemente tomar la pastilla. Hay otro estudio que no lo pude encontrar, ¿sí?, un poco más viejo que este, que también es interesante. Este es bastante simple y bueno y fácil de entender. Entonces, tomar la pastilla. Tomar la pastilla quiere decir no estar tomando nada, nada que tenga un efecto real. Puede ser una mentita, un caramelo, cualquier cosa que la persona tome que piense que es para el dolor de cabeza. Entonces, acá aumenta, ¿sí?, aumenta como un 15, un 20% más el efecto. Y después tenemos
el efecto marca. El efecto marca es que ese placebo, esa pastilla que tome, tenga un nombre que diga, por ejemplo, Migrañex o cosas por el estilo. La persona dice, bueno, esto sí que me va a hacer bien. Y se lo toma eso. En el otro estudio hablaban que el tamaño de la pastilla y el color, por ejemplo, que fuera más grande o más rojo, influían también en ese aspecto. Entonces acá ya tenemos que estamos en un 60%. En la otra gráfica vemos que se saca el efecto marca momentáneamente, pero se agrega el efecto droga. El efecto droga en este estudio fue simplemente la aspirina. No se dio ninguna droga potente ni específica para la migraña. Hoy por hoy nadie se toma una aspirina para dolor de cabeza. Y aumentó muchísimo, y si a eso se le sumaba el efecto marca, aumentaba muchísimo la eficacia del tratamiento contra la migraña. Ahora, piensen ustedes que realmente lo que hace el terapeuta es la barrita esta y esta barrita. Pero lo que realmente hace es esto. Todo lo demás, la historia natural, el hecho de atenderse y el hecho de atenderse con quien se atiendan, son agregados a la terapia que le vayan a hacer ustedes para el dolor de cabeza, recetarle un yuyo, cambiarle la alimentación, hacerle un masaje, hacerle una tracción. Es muy poco el efecto que realmente induce el tratamiento en comparación con otras variables. Y todo esto va a depender muchísimo porque el efecto marca son ustedes. ¿Con quién se atendió? Con fulanito. Fulanito, ¿quién era? ¿Lo vi en Instagram, en cualquier lado, o me lo recomendaron? Si me lo recomendaron, alguien que se alivió maravillosamente el dolor de cabeza, el efecto marca va a ser muy fuerte. El efecto droga, en un naturópata va a ser lo que haga, que recomienda, ¿sí? Y es el único tratamiento específico. Todo lo demás, historia natural, el hecho de atenderse con quién, cómo, es lo que se llamaría un placebo. Así que los tratamientos, es muy importante cómo nos presentemos, que hagamos. Y los microbios. Los microbios son los enemigos, pero también los amigos de nuestro sistema inmunológico. Toda persona tiene varios kilos de bacterias en su organismo y 10 veces más virus que células. La cuestión es adaptarse. Toda enfermedad es una falla en la adaptación. ¿Sí? La adaptación del sistema inmunológico necesita que ese sistema inmunológico sea activo, ¿sí? Que esté en contacto con bacterias y con virus. Y es la manera de que nosotros tengamos un sistema inmunológico fuerte, un sistema inmunológico que pueda responder, que esté en condiciones de afrontar nuevos desafíos. Toda persona tiene varios kilos de bacterias en su organismo y 10 veces más virus que células, por eso no hay que asustarse de las bacterias, no hay que asustarse de los virus, ¿sí? Y hay que conservar medidas de higiene y saber que no se trata esto de aislarse en una cajita de cristal, ¿sí? Porque no nos vamos a escapar de toda esta gente que anda por ahí. La mayoría de ellos, pese a que tenemos tantos de ellos con nosotros, nos ayudan y sin algunos de ellos no podríamos vivir. Y es más, en nuestro organismo tenemos muchos, en las vías respiratorias tenemos meningococos, ¿sí? En el intestino tenemos colibacilos, en la piel tenemos estafilococos. Muchos de ellos, y así hay un montón de gérmenes que potencialmente pueden ser nocivos, pero que no nos hacen nada.
tenemos el hongo cándida en nuestros intestinos, pero si los mantenemos bien, si todo está en orden, si la casa está en orden, normalmente no nos resultan patógenos. Entonces, nuestro sistema inmunológico necesita de entrenamiento, necesita de roce, necesita de conocer, porque un adulto tiene un repertorio de anticuerpos, de aproximadamente 300.000 anticuerpos, y eso se debe a que ha tenido contacto con 300.000 posibles agresores a lo largo de la vida, que no es poca cosa, y tiene memoria para identificarlos y para responder ante ellos. Todo eso si lo cuidamos y si lo entrenamos. Es lo mismo que una persona que realiza 50 lagartijas, le digamos, no realice más lagartijas. ¿Y por qué? Y no, pues te podés romper el bíceps. Pero no tengo ningún, bueno, sí, no tenés dolor, pero te podés romper el bíceps. Entonces esa persona deja un año de hacer lagartijas y un año después se decide a ir al gimnasio y hace una lagartija y se rompe el bíceps. ¿Por qué? ¿Porque está enferma? No, porque su músculo dejó de entrenarse, perdió la capacidad de responder, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver con la potencialidad del organismo de esa persona, sino con su desentrenamiento. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Que estos microbios normalmente viven con nosotros, viven en nuestro medio ambiente y tenemos que aceptarlos como lo que son. Acá tenemos dos miradas de clásicos. Él es Pasteur. Pasteur tuvo, conocida su historia en cuanto a las levaduras, ¿sí? Y a las moléculas levógiras. También fue el que descubrió la vacuna contra la rabia. Un gran científico, un gran intuitivo de la ciencia, ¿sí? Y Claude Bernard, que es a quien se le atribuye el hecho de la homeostasis, que él al principio le decía homostasis y luego habló de homeostasis, ¿sí? Que según era lo que determinaba si los microorganismos pueden causar enfermedad. Estas son dos visiones diferentes, pero las dos visiones tienen su razón. El desequilibrio del medio interno es una causa importante, pero nuestro sistema inmunológico necesita entrenamiento. Cuando los españoles vinieron a América, trajeron un ejército invisible de virus y bacterias que fue mucho más dañino para los indígenas que, por ejemplo, los fusiles que traían y cosas por el estilo. Esto es así porque los indígenas, pese a ser naturistas completamente, vivir una vida sin wifi, sin agua contaminada, sin hollín, sin alimentos ultraprocesados, sin una vida sedentaria, siendo deportistas, no tenían su sistema inmunológico entrenado, ¿sí? Como lo tenían estos españoles. Entonces, las enfermedades que en un tiempo le habían hecho mucho mal a los europeos, ellos ya las conocían. Sus linfocitos T ya las conocían y no las dejaban progresar. Pero los pobres indios no tenían esa habilidad y pese a su vida natural, morían de a miles. Así que bueno, es verdad lo que dice Claude Bernard, es verdad lo que dice Louis Pasteur, y hay un justo medio en todo esto. Y como les decía, el sistema inmunológico necesita contacto para entrenarse. Ya en 1776 Jenner descubrió la vacuna con la observación de que las mujeres que ordeñaban las vacas, por eso se llamó vacuna, tiene que ver con las vacas, padecían de viruela con
muchísimo menos intensidad, en que posiblemente él pensó, hizo una inducción de que esto se debía a que se agarraba una viruela benigna, ¿sí? Entonces, después la viruela que resultaba fue una de las pestes mortales de la humanidad, una de las pandemias de la humanidad, no les hacía un gran efecto. Entonces, eso fue lo que lo hizo al pensar que se podía extraer o generar un tipo de tratamiento en que se pusiera a la persona a ese tipo de viruela benigna para que después no le atacara la viruela que realmente era mortal. Así que ese fue el primer concepto occidental de entrenamiento del sistema inmunológico y el descubrió la vacuna de la viruela nada más ni nada menos. Y este es Max von Pittenkofer, que es un higienista. ¿Sí? Él pensaba que el medio interno era todo y pensaba también que si había un buen medio interno era muy difícil que nos pudiera atacar algún bacilo de afuera. Entonces, en su clásica discusión con Koch, le pidió que le mandara un concentrado, ¿sí?, de bacilos de cólera, los que a él le parecieran más letales. Koch le hizo caso y bueno, se lo mandó, él se lo tomó y no le pasó nada. Pues no es una experiencia para repetir en casa, pero demostró que microbio, ¿sí?, o microbio patógeno no es igual a enfermedad. Tienen que pasar muchas cosas para que un patógeno pueda proliferar y causar una enfermedad, y mucho más aún para que sea mortal. Le voy a hablar como técnica del sistema linfático, del drenaje linfático. ¿Qué es el drenaje linfático? Bueno, el drenaje linfático en primer lugar no es una técnica de masaje, es una técnica que pretende activar el sistema linfático. El sistema linfático comprende la circulación de retorno y es el único sistema circulatorio que puede recaptar las proteínas del intersticio, porque el sistema venoso no puede hacerlo. Entonces, proteínas, detritos, restos de células muertas, tienen que hacer su vía de regreso por medio del sistema linfático, y además es una autopista para algunos componentes del sistema inmune que se encargan de fagocitar restos de bacterias o células o materia orgánica que se encuentre en el intersticio. El sistema linfático nos funciona mucho mejor cuando el sistema parasimpático está activo. Y paradójicamente, el estímulo correcto del sistema linfático coloca a la persona, la saca del día al simpático, la saca de esa hipertensión, aceleración, ansiedad, y la vuelca a un sistema parasimpático más activo. Él tiene que funcionar el sistema parasimpático activo. ¿Sí? Esto es un poco parecido a lo que observó Schultz, el inventor del entrenamiento autógeno, cuando vio que bajo un estado de hipnosis a las personas les pasaban determinadas cosas, entonces a partir de ahí él generó el famoso tren autógeno. Bueno, cuando nosotros estamos activando el sistema autónomo de una persona, el sistema linfático, pasa que ese sistema autónomo tiene que funcionar en modo parasimpático. Así que es muy beneficioso esto. No se trata de llevar la linfa a través de los vasos, es un concepto grosero. Se trata de activar el autonomismo propio de ese sistema linfático tan importante. Y después vamos a ver algunas diapositivas para que nuestro sistema inmune
realice bien sus funciones. Estos son algunos componentes del ganglio. Ustedes ya saben que los ganglios son barricadas inmunitarias. En los ganglios también se produce cierto pasaje del líquido linfático a la sangre, por eso hay más vasos aferentes, es decir, que llegan al ganglio que los eferentes. Abajo tenemos un dibujito de los linfangiones, que son las válvulas del sistema linfático. El sistema linfático no tiene bomba principal como el sistema arteriovenoso, el sistema sanguíneo, pero tiene muchísimos de estos valvulitas que se llaman, o se dice por ahí, microcorazones. Y habrán adivinado que ellos funcionan, ¿sí?, por medio del sistema autónomo, es decir, llegan a un umbral del llenado, se dispara la contracción y si ustedes lo ven en una linfografía, en una película, van a ver que es como un rosario de ganglios activándose en cadena, como un efecto dominó. Y a la derecha vemos los territorios cutáneos de la linfa, con sus principales estaciones ganglionares o hacia donde llega la linfa superficial para hacerse profunda. El 80% de la linfa es superficial, por eso el terapeuta manual tiene muchísimas posibilidades de interactuar con el sistema linfático y también muchísimas posibilidades de dañarlo o de bloquearlo. Acá vemos que esto se llama agujero oval. Se encuentra en una zona anatómica denominada triángulo de Scarpa y es una zona a estimular para activar la circulación linfática del miembro inferior. La mayoría de la linfa del miembro inferior pasa por esta zona. Y estos son los antiguos dibujos de Zapey, en que se ve lo que se llama líneas de agua. Es como si hubiera un techo de dos aguas y cae por un lado y cae por el otro. Entonces, a partir de estos capilares chiquititos que ven acá, la linfa va a ir a esta cuenca, ¿sí?, de la estación axilar, y a partir de estos para acá va a ir a la estación inguinal. Por lo tanto, la idea es ayudarlos y activarlos para que este tránsito se haga más fácil. Y para eso, lo primero que hacemos es activar las estaciones ganglionales. Esto que ven blanquito acá es el gran conducto torácico, esto es profundo, y este gran conducto torácico se ocupa de drenar abdomen, las dos extremidades inferiores, extremidad superior, tórax, cuello y la parte izquierda de la cabeza. ¿Y por qué es esto así? ¿Y por qué la vena linfática solo drena una cuarta parte del cuerpo? Y bueno, yo no lo sé, pero así es como está diseñado nuestro organismo. Y esto es lo que tenemos que conocer para saber cómo estimular, ¿sí?, y activar ese sistema linfático. Después tenemos la parte visceral. En abdomen sobre todo, porque la parrilla costal hace que los órganos del tórax sean bastante inaccesibles, ¿sí?, a trabajos directos, no indirectos, pero sí directos. Vamos a encontrar un montón de órganos que tienen un abundante sistema linfático implicado, pero este sistema ya es un poco más anárquico, no sigue las direccionalidades del superficial, y nosotros vamos a tener que estimularlo mediante movimientos precisos que estimulen la movilidad y la motilidad del órgano. El órgano estrella para nosotros de este abdomen es el intestino delgado. ¿Sí? El intestino delgado, que normalmente tiene un promedio de 7 metros, tiene una mucosa que si se extiende puede ocupar, hay varios metrajes cuadrados. Yo he visto autores que hablan de 150
otros de 300, incluso algunos en un ataque de euforia y de optimismo y de intestinismo delgado, hablan de 400 metros de esa mucosa desplegada. Y esa mucosa es un sitio de intercambio. La luz del intestino delgado es medio externo. Y al igual que los chinos consideraban al pulmón el órgano delicado por estar expuesto a lo que entraba de afuera, este también es un órgano delicado en ese sentido y hay que cuidarlo. En este intestino delgado, además de esas vellosidades que nos protegen, existe un plexo mientérico en el que se sabe ya desde 1996 que hay un montón de neuronas que se les llama el segundo cerebro, que segregan serotonina y que hay muchísima más información aferente que eferente, o sea, del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. No voy a hablar mucho de esto porque sé que otros compañeros lo están haciendo, lo van a hacer, y no quisiera pisar la disertación. Yo en el 2002 2003, no me acuerdo bien, hice una especialización de las que se llamaba justamente abdomen segundo cerebro, y en que se mostraban maniobras como para estimular, se hablaba de la importancia de esto, ¿sí? Y en el 2012, en un seminario en Buenos Aires, una médica ya no habló del intestino, sino de la flora de la biota intestinal y su importancia como órgano propio. ¿Sí? Así que esto todavía está en la infancia, la investigación. Lo que no tenemos que hacer con intestino es agredirlo. Por ejemplo, hay alimentos como la leche que tienen ácido butírico, que hacen que este intestino se vuelva permeable. Y está bien, ¿sí? Está bien, la leche tiene ácido butírico y es necesario porque cuando un mamífero nace, su inmunidad es prácticamente nula y lo que hace la leche de madre es proporcionar anticuerpos, antígenos, inmunoglobulinas. Pero es la leche de la mamá humana la que le da los antígenos al bebé humano, no la leche de ternero. Entonces, muchas veces esas moléculas que penetran en el torrente sanguíneo, porque el ácido butírico hace un poco más permeable ese intestino, pueden provocar reacciones alérgicas, reacciones adversas, o, como dice el doctor Noguier, en un periodo más avanzado pueden generar reacciones o propiciar reacciones autoinmunes. Por eso esta barricada intestinal es esa finísima red de capilares linfáticos, arteriales, venosos, que se encuentra en las vellosidades intestinales. Hay que cuidarla porque ella también es básica para que nuestro sistema inmune pueda funcionar bien. Bueno, ¿y qué es el diestrés? Bueno, el estrés es el estrés que nos hace daño. Y cuando estamos frente a un estresor al que no podemos adaptarnos, ¿sí? Adaptarnos positivamente, ¿verdad? Entonces, ese es el estrés. Es, por ejemplo, como en el caso que les hablaba del bíceps, si la persona está haciendo bíceps con 60 kilos y apenas puede, hace con 80 y se rompe el brazo. En lugar de adaptarse y crecer y poder mejorar la calidad de su bíceps, lo rompe. Lo mismo pasa con los estímulos, que los podemos buscar o no, podemos ser conscientes o no, pero que nos van a producir ese mismo proceso de, de adaptación negativa o de exhaustación. ¿Sí? Y en el caso a nivel celular inhibe la apoptosis, que de repente es importante en el control de algunas células que debieran ser incluidas en ese programa de suicidio celular
fisiológico, que es la apoptosis, que si no pueden derivar a células cancerosas o permitir que algunas células cancerosas se diseminen. Así que este día de estrés no es muy bueno para nuestro sistema inmunológico por muchísimas causas. El drenaje linfático, lo que pasa es que además de sanearse el intersticio, además de activar un sistema que va a mejorar la calidad del medio interno, la persona va a iniciar un camino de evolución parasimpática, es decir, se va a situar en la parte del dial que más le conviene para que su sistema inmunológico, por lo menos microinmunológico, no macro, ¿no?, funcione bien. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, este señor es Alexis Carrel. Hizo experimentos, muchísimos. Investíguelo, fue filósofo también. Y él se dedicó durante mucho tiempo a cultivo de tejidos. Y postuló que un tejido en un medio interno en muy buenas condiciones debería vivir para siempre. Entonces él está obsesionado con ese concepto y en el 1912 en el Instituto Rockefeller de Nueva York realizó el experimento del corazón de gallina, donde lo colocó en un medio perfectamente asistido y, bueno, pH óptimo, temperatura óptima, nutrientes óptimos. Ese corazón terminó viviendo 35 años y luego no sobrevivió al propio Carrel, ¿sí? Y luego de la muerte de él, Evelyn suspendió el experimento cuando ese corazón de gallina ya tenía 35 años y seguía latiendo tranquilamente. Así que esto nos muestra las ventajas de un intersticio saneado. Y el drenaje linfático, ¿sí?, no solo lleva a la persona a una evolución parasimpática, sino que además va a generar que su medio interno se encuentre en las mejores condiciones posibles y que los tejidos tengan las mayores posibilidades de sobrevivir. Lo que no pasa si hay problemas de aporte sanguíneo, ¿sí?, presiones, hipertensión venosa, acúmulo de proteínas en el intersticio, acúmulo de gérmenes, todo eso. No, eso pasa cuando hay problemas de circulación linfática, ¿sí?, que pueden ser por patologías o también pueden ser por estar la persona con ese dial simpático que impide que nuestro sistema de desintoxicación como el linfático funcione bien. Y acá tenemos a Claude Bernard. Él hablaba muchísimo de lo que es el medio interno, fue el que acuñó el término homeostasis, ¿sí? Y también él dijo algo importante: la estabilidad del medio interno es una primera condición para la libertad y la independencia de determinados órganos de la vida en relación con el medio ambiente que les rodea, ¿sí? Así que él decía que la estabilidad de nuestro medio interno es muy importante para que un organismo pueda desarrollar correctamente sus funciones. También dijo algo que me gusta, y que lo puse acá: el que no sabe lo que busca no entiende lo que no comprende lo que encuentra. Y vamos a ver la piel. La piel es un órgano noble, es el órgano más grande del cuerpo, es un órgano que tiene muchísimas funciones y entre ellas alberga el sentido del tacto, el único sentido sin el que no se puede vivir sin la vista, sin el olfato, sin la intuición, sin el gusto, pero no se puede
vivir sin el tacto. Y la piel es un medio de comunicación entre un terapeuta manual, por ejemplo, y la persona que trata, entre dos personas que se quieren, ¿sí? Un padre y un hijo, una madre y un hijo, dos amigos, el contacto humano es importantísimo, ¿sí? Esta piel está inervada, profusamente inervada. Vamos a ver que no está inervada de una manera homogénea. Hay zonas que están más inervadas que otras con diferentes terminaciones. Pero también tenemos que saber que está conectada, no solo inervada. Hay un fenómeno de convergencia, porque de nuestra columna vertebral salen 31 pares de nervios y esos nervios tienen que traer toda la información de la periferia y enviar la respuesta mecánica, lógicamente. Son poquitos para la complejidad que es nuestro organismo. Nuestro organismo no es solo piel, es músculo, vísceras, huesos, vasos sanguíneos. Entonces, un trocito de médula, que nosotros le llamaremos metámera, va a compartir, ¿sí?, determinadas estructuras y relacionar determinadas estructuras. Entonces, por ejemplo, arbitrariamente T6, torácica 6 o D6 en otros dibujitos de estos, dorsal 6, tiene un territorio cutáneo. ¿Qué es esto? Pero también sabemos que va a compartir con determinados músculos, trozos de los paravertebrales, los intercostales, con el estómago como víscera, en este caso de T6, con algunas costillas, ¿sí?, y con vasos sanguíneos, su inervación. Entonces, cuando ocurra algo en alguna de estas vísceras, se puede reflejar en la piel o se puede reflejar en el músculo. Muchos dolores viscerales, muchos problemas viscerales se reflejan a través de la piel o del músculo porque el cerebro no está acostumbrado a sentir el dolor visceral y a veces hay confusión, ¿sí?, en el asta dorsal cuando entran aferencias sensitivas. Y esto ya lo investigó Head en cuanto a piel, las zonas maximales, y Mackenzie en cuanto a músculos, las zonas hiperálgicas de Mackenzie, de que dentro de la zona correspondiente a la piel o al músculo, en el caso de Mackenzie, existen incluso puntos maximales, ¿sí?, que nos van a indicar que hay un sufrimiento de un órgano interno. Y ellos descubrieron que, por ejemplo, aplicando una compresa de mostaza en la espalda, en la zona correspondiente acá, este de la derecha es la espalda, se aliviaba los dolores de una úlcera gástrica. Ellos encontraban la zona acá mucho mejor que si aplicaban la compresa directamente en la boca del estómago. Así que cuando nosotros, como terapeutas manuales, estamos en contacto con la piel, estamos en contacto, o estamos estimulando, ¿sí?, una reacción de hiperemia en muchísimas otras estructuras diferentes de la piel. Y además, ¿sí?, estamos recibiendo muchísima información. Cuando nosotros estimulamos receptores táctiles, estamos generando procesos de inhibición sensorial que ayudan a la persona a sentirse mejor. Bueno, este es un dibujo de la corteza, por eso yo dije que la distribución no es homogénea. Y acá vemos, por ejemplo, cómo la parte motora, la parte de la derecha de la mano, ocupa una gran parte. Esto es así porque la mano tiene una gran especialización. Nosotros estamos acostumbrados a hacer muchísimas cosas con las manos. El pie no tanto. Pero en la parte sensitiva, el pie ocupa un trozo muy importante. En comparación, el área del pie es muy grande en comparación con el tronco, el abdomen, la extremidad, lo mismo que la mano. Esto es así por su gran densidad de receptores, de presión, de nocicepción, ¿sí?, de movimiento,
de tacto, como en los corpúsculos de Merkel, ¿sí? Tacto grosero, por ejemplo. Entonces, si nosotros tuviéramos nuestros órganos en relación a la densidad de propioceptores, tendríamos un pie de este tamaño, una mano de este tamaño, una boca de este tamaño. Por lo tanto, esto nos hace pensar que hay determinados órganos que son mucho más aptos para generar, ¿sí?, estímulos globales. Y por eso el pie o la mano o el rostro se usan en las terapias reflejas, ¿sí?, porque en ellos hay verdaderas somatotopías o representaciones del microcosmos, del cosmos hombre representado en el microcosmos pies, microcosmos manos o microcosmos rostro, y esto tiene una explicación científica. La sensibilidad cutánea varía. Como vieron que la mano tiene esa representación tan importante, también tiene mucho más capacidad de discriminar, de sentir. La mano es un órgano que puede sentir o que puede aportar muchísimo en el contacto con la persona, si ese contacto es relajado, si ese contacto es amable, si ese contacto es respetuoso, si ese contacto es de apoyo, si realmente se hace con calidad. Y podemos recibir muchísima información a través de nuestros dedos, de la punta de nuestros dedos, que tiene la misma sensibilidad casi que la punta de la lengua. Sin embargo, en la espalda, la discriminación sensorial puede variar entre 30 y 70 milímetros. Estos son los receptores, algunos de los receptores que nos permiten generar o inducir analgesia mediante el masaje, ¿sí?, o mediante el contacto manual. ¿Y por qué es esto así? Bueno, acá tienen, por ejemplo, receptores de Pacini, corpúsculo de Pacini, de Ruffini. Hay muchísimos, yo puse estos, puse dos más que tienen que ver con el músculo, con el tendón. Y tenemos por otro lado la terminación amielínica libre, que son básicamente los receptores podimodales de información nociceptiva, es decir, de estímulos que puedan dañar al organismo. Entonces, hay dos tipos de dolor. El dolor agudo, que es un dolor que nos defiende realmente y que es necesario, si te cortan, si te vas a quemar, si te van a pinchar, si te dan un golpe, nos va a conducir a una conducta de evitación de ese dolor, ¿sí? Y además ese proceso va a quedar grabado en nuestra memoria porque no existe la Pain Matrix. Hay un montón de centros integrados a nivel superior que son los que generan finalmente la sensación de dolor. Entonces, cuando el dolor es agudo, la información de estas fibras va por unas fibras muy, muy rápidas, las A delta, y está bien que sea así. En estos casos, el masaje en los dolores agudos fulminantes, que realmente necesitan una conducta de evitación, ¿sí?, para remover el estresor, no es importante. Pero cuando el dolor se vuelve crónico, estos estímulos van por otras fibras que son mucho más lentas, que son las fibras C. Entonces ese dolor ya no tiene una función de protección, es un dolor crónico, inútil, ya hay un deterioro del tejido, incluso del sistema nervioso. Entonces, el estímulo de los corpúsculos de Pacini, de los discos de Merkel, de los corpúsculos de Ruffini, ¿sí?, de los corpúsculos de Mesmer, va a hacer que estas aferencias que van por fibra C de las terminaciones nerviosas libres no pueda llegar a buen puerto, y por medio de inhibición sensorial, de acuerdo a la teoría de la compuerta de Melzack y Wolff, vamos a lograr que la persona se sienta mejor, se sienta más distendida,
se relaje, porque el dolor es algo que fastidia, que pone de mal humor, que aumenta la presión, que inhibe el sistema inmunológico. Y si nosotros hacemos un masaje con conocimiento de causa, sabiendo lo que estamos haciendo y sabiendo qué dolor estamos tratando, posiblemente logremos reducir el dolor por un buen tiempo, pero además de eso vamos a lograr resetear todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Porque si este dolor se prolonga durante mucho tiempo, ya entramos en un estado de sensibilización central en que quizás ni siquiera esto funciona. No me da el tiempo de la disertación, pero busque lo que es sensibilización central. Bueno, estos son receptores de tendón, receptores de músculo, importantes y fáciles de estimular mediante estiramiento, y que también proporcionan mucho bienestar a la persona que recibe los estiramientos. Las células o cualquier organismo vivo, cuando están en un sistema donde se sienten a gusto, se expanden, se estiran. Por lo tanto, los estiramientos ayudan muchísimo a promover un estado parasimpático, ¿sí? Fíjense un gato cuando se siente a gusto, cómo se estira y se relaja. Y deben ser, yo creo que además del estímulo del sistema linfático, del drenaje linfático, un complemento muy importante en las terapias manuales. Estas son las corteza sensitiva y corteza motora, sobre la que nosotros actuamos, pero también actuamos sobre otras componentes de ese sistema psiconeuroinmune. Y como ya dijimos, no existe la Pain Matrix y sabemos que la experiencia es un factor importantísimo. Cómo atendamos a la persona, cómo nos presentemos, qué hagamos, va a hacer que los efectos de placebo aumenten cada vez que nos vea. Fíjense ustedes si, por ejemplo, quieren ir al odontólogo. Nosotros vamos todos al odontólogo porque es necesario, pero no vamos loco la vida. Pero si nos vamos a hacer una sesión de Reiki, una sesión de masaje, una sesión de estiramientos, una clase de yoga, vamos con otro talante, porque nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir relajados. Es otro tipo de experiencia y ya la conocemos, ¿verdad? Estas son algunas cuestiones de la piel. La piel tiene un pH 5,5. Este fenómeno llamado manto ácido tiene una función inmunológica. La piel, por lo tanto, por ejemplo, las personas que tienen bloqueos linfáticos, el pH sube mucho y pueden aparecer infecciones del tipo erisipela o disipela. La piel tiene, entre otras cosas, la función de mantener nuestra temperatura interna, cumple función respiratoria. En medicina oriental, la piel se relaciona con el canal de pulmón. El tacto estimula las funciones inmunológicas, aumentando la resistencia de las enfermedades. El contacto es un inmunoestimulante. En la piel se sintetiza una sustancia muy parecida a la timopoyectina, con propiedades similares. En la piel se produce por aromatización estrógenos en el hombre. Como sistema sensorial, la piel es el más importante del cuerpo. Como ya dijimos, no se puede vivir sin el sentido del tacto. Y las vías neurales, para registrar la información táctil, conservan su plasticidad aún en la edad adulta. Por lo tanto, el contacto manual es una terapia que funciona desde los niños hasta los adultos, y también la capacidad de aprender terapias manuales se mantiene hasta edades muy avanzadas. O habilidades, ¿no? El contacto de la sangre con la piel acelera el tiempo de coagulación. Si ésta se limpia, dicho tiempo aumenta. Los puntos de acupuntura sobre la piel tienen una ubicación fija, pueden detectarse, pues son zonas de caídas de la tensión eléctrica. Y lo que es curioso, se mantiene en el cadáver.
Esto es una investigación de un coreano, lo cual sugiere que un soporte anatómico del sistema de meridiano. Esta investigación de los años 50, yo no sé en qué quedó, le perdí el rastro, pero el hecho de que los puntos de acupuntura se mantengan en el cadáver unas horas después del fallecimiento, a diferencia de los puntos de los sistemas reflexógenos como oreja, rostro, pie y mano, habla de que evidentemente algún, alguna, algún sustento anatómico hay. Y actualmente Tony Myers habla de los meridianos en cuanto a fascias. Es un gran investigador en cuanto a las fascias. Bueno, y este es uno de mis ídolos, el gran Einstein, que además de un gran científico era un filósofo, y dice que la vida es como andar en bicicleta, para mantener el equilibrio debe mantenerse en movimiento. Un poco parecido al concepto de Bernard, que hablaba de la homeostasis en lugar de la homostasis, es decir, que siempre tenemos que estar en movimiento dentro de los rangos que nos permitan mantener un equilibrio. Y este es el kanji, que kanji es un ideograma japonés que significa hombre, y acá muestra como las dos varitas se sostienen entre sí, se apoyan y se mantienen firmes. Esto es un poco lo que debiera pasar con la humanidad, que debe tener una evolución hacia la solidaridad, no tanto hacia la individualidad, ¿verdad? Pese a que hoy se habla muchísimo del bullying, se habla muchísimo de la estigmatización, ¿sí? No veo que realmente haya mejoras en cuanto quizás a los comportamientos, pero no a los sentimientos de las personas. Porque volvemos a lo mismo. Si la persona no roba simplemente porque la van a llevar presa, ¿sí? No es que esté sintiendo algo bueno hacia su prójimo, sino que tiene miedo hacia una pena, hacia un castigo. Bueno, creo que se debería evolucionar un poquito más en ese sentido. Y le voy a mostrar algunas cosas acerca de la verdad. Que este señor fue Semmelweis, a él se le ocurrió en el 1800 y algo el disparate es decir que había que lavarse las manos para atender a una parturienta, decirle a los médicos eso. Bueno, lo consideraron prácticamente un loco, al pobre Semmelweis, y no terminó muy bien. Hoy por hoy, la persona que diga que no hay que lavarse las manos es un ignorante. Todo el mundo sabe que hay que lavarse las manos. Incluso ahora con la pandemia nos enseñaron. Aprendí a los 60 años cómo había que lavarse las manos. Yo, la verdad que no tenía la menor idea de cómo lavarme las manos. Pero bueno, es así la vida. Y este hombre dijo eso. Y esto para mostrarles cómo cambia. Este fue Werner Frostman. Werner Frostman se le ocurrió que se podía mejorar la calidad de las coronarias mediante, ¿sí?, esto que ven acá, que es un catéter, y no tuvo mucha suerte, lo echaron de la cátedra, le dijeron que era un payaso literalmente. Luego tuvo el premio Nobel, él lo experimentó primero en chimpancés y luego en sí mismo. Y hoy por hoy el cateterismo es una técnica que salva muchísimas vidas. Estos son Marshall y Warren. Marshall y Warren llevaban adelante la investigación sobre el Helicobacter pylori. Fueron muy resistidos, ¿sí? Se burlaban de ellos, hasta que Marshall se provocó la enfermedad y se la sacó y comprobó, se curó de ella, la existencia del Helicobacter. Y esto les sirvió para tener un premio Nobel. Y esta es una incubadora. Como hay varias personas a las que se les atribuye el invento de la incubadora,
Solamente le voy a decir que cuando se inventó la incubadora fue muy resistida e incluso muchas de las exhibiciones de las incubadoras se hicieron en circos y en ferias porque se consideraba que era una cosa muy rara y que no servía para nada. Y hoy se sabe que las incubadoras ayudan y han salvado muchísimas vidas. Por lo tanto, eh, la verdad depende mucho de los tiempos, de las modas y de lo que nosotros consideremos y lo que la sociedad considere. Eh, Muchas gracias por todo. Un gusto estar con ustedes y mucha suerte a los compañeros de Congreso.